Ok, estamos revisando entonces los conceptos de costos que hay que tener claros en el plan de gestión de costos, como el análisis de valor, por ejemplo. Análisis de valor eh, es pues, la forma de entender cómo puede hacer el mismo trabajo con menos costo. Con menos costo. También los riesgos que están asociados al costo. ¿Quién tiene el riesgo? El vendedor, el comprador, dependiendo de la contratación, dependiendo de la adquisición. ¿Sí? Y por supuesto también los costos de la calidad, ¿no? ¿Qué tanto de calidad vamos a necesitar para el proyecto? Eh, ¿qué, ¿Qué recursos vamos a necesitar para mejorar o apoyar la calidad? Incluso los retrabajos o reprocesos que tengamos que desarrollar. ¿Cuánto nos puede costar eso, esa contingencia de esos costos asociados a la calidad? Y por supuesto también tenemos que precisar la estimación. Y hay una forma de precisión de estimación que es el orden de magnitud, como el ROM. Este normalmente se hace al inicio, donde uno tiene más o menos un 50% de probabilidad de estimación. O sea que cuando nosotros iniciamos un proyecto, existe mucha probabilidad de estimación de un 50, más o menos 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la estimación que, que podamos determinar al inicio, pues tenemos una, digámoslo así, una desventaja en estimar. Pero a medida que vamos planeando, a medida que comenzamos a hacer el detalle de la estimación, pues ya comenzamos a cerrar un poco más la brecha y esa duración de la planeación pues me da un estimado más o menos de 10 a 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más tiempo, aunque no siempre va a ser el 100, entre más tiempo tenga para la estimación, para la planeación, podré posiblemente tener unos mejores datos de estimación. Pero muchos proyectos pasan en las organizaciones, ya tienen un orden de magnitud. Cuando son proyectos repetitivos, cuando son proyectos de los que hacemos constantemente, son proyectos que ya sabemos hacerlos, que ya tenemos una larga experiencia en ellos. Por supuesto, en ese caso los proyectos se hacen con un orden de estimación, digamos, mucho más acelerado, o sea que no se planea tanto, o sea, la planeación ya está casi hecha, el equipo ya sabe cómo funciona, entonces el orden de estimación es vámonos de una a la ejecución, o sea, vámonos mucho más rápido a la ejecución con un 50 de planeación. Cuando son proyectos eh, de innovación, son proyectos que no he hecho, son proyectos que es nuevo para mí, que es nuevo para la organización, pues normalmente nos vamos con una estimación un poco más precisa, ¿no? Un poco más tiempo para estimar. Y esa es la idea de entender la estimación, la precisión de la estimación, para nosotros entender en qué momento podemos actuar de una manera más rápida, en qué momento necesitamos un poco más de tiempo. Eh, y esto siendo consciente del ejercicio de estimar. Otra cosa es que no hay tiempo, ahora se ganó el contrato y hay que hacer ya, hay que salir a ejecutar ya. Eso es muy distinto porque eso ya es de riesgo, eso ni siquiera es orden de estimación, eso es arranque. Ahí estoy asumiendo todos los riesgos del mundo porque todavía no he tenido una planeación correcta. ¿Okay? Y por supuesto, cuando hay una estimación definitiva, cuando el proyecto ya se ha avanzado, cuando el proyecto ya tiene un recorrido en la ejecución y pues posiblemente ya tengamos más variables para saber en qué momento se puede llegar a terminar el proyecto. Entonces tengo una estimación para terminar. ¿Okay? Bien, con todo esto nosotros tenemos que entender el presupuesto y el presupuesto es la forma que hasta ahora conocemos para poder entender el manejo del flujo del dinero durante el proyecto. No siempre los proyectos tienen el dinero, la gran mayoría de casos que yo veo, los proyectos no tienen el dinero y así tienen que arrancar, así tienen que funcionar, o no tienen suficientes recursos. Entonces, a veces hay compañías donde el flujo del dinero es muy importante para para la garantía del proyecto. Es decir, a veces no sabemos en qué momento va a entrar el dinero o a veces dependemos o tenemos dependencias externas
de en qué momento entra el dinero, y eso por supuesto nos pone en mayor riesgo. ¿Okay? Por eso es importante que en el presupuesto se contemplen toda esa reconciliación de fondos, en qué momento entra el dinero, en qué momento debe salir, en qué momento se paga, en qué momento, o sea, todos esos momentos son claves para dentro del proyecto. Normalmente esta parte no nos involucramos tanto, solo nos involucramos en qué momento entra, en qué momento debe salir. Pero esto a nivel financiero es bastante complejo para algunos modelos de negocio, algunas empresas. Entonces, por eso siempre participamos de la mano con los financieros, con los contadores, con la parte contable, con todo lo que me permita tomar decisiones referente al dinero. Entonces, tenemos tres procesos en la planeación, uno en control, y estos procesos, el plan de gestión, como ya lo mencioné, estimamos los costos, las reglas de medición, los umbrales de control, las cuentas, las decisiones de financiación, etcétera. ¿Qué debemos de estimar? Ojalá todo lo que tenga costos, pero en muchas empresas no estiman ciertos costos ocultos, a veces no llegan hasta ese nivel de detalle, por lo tanto generan más riesgo en la realidad del proyecto. Cuando no se estima, se generan riesgos en la ejecución. Bueno, de allí, que era una de las preguntas básicas del examen, hablaban de la línea base del alcance, o sea, que entra el alcance, el diccionario y el enunciado. Y esto para qué nos servía, de acuerdo a las preguntas, pues para entender cómo nosotros estimamos los costos. Por eso necesito la WS, porque necesito entender los niveles de detalle para poder estimar los paquetes de trabajo, y desde allí parte toda la estimación, desde ahí parte todos los costos que puedan incurrirse en cada uno de esos paquetes. Tenemos el cronograma de proyecto, tenemos el plan de recursos, registros y factores ambientales, entender también un poquito la organización, las condiciones de mercado, por ejemplo, hoy por hoy el manejo del dólar, la influencia política, cómo está el gobierno, cómo está la economía, todo esto definitivamente cada vez influye más en la ejecución de los proyectos. Cada vez las empresas, eh, por ejemplo, el manejo de las bolsas, hoy por hoy que ya los cobran en los supermercados, pero todo este tema de social y ambiental tiene que estar dentro de los costos del proyecto, tienen que ser conscientes de que todos estos cambios, eh, digamos, de gobierno, cambios de reglas, de políticas, nos afectan a nivel externo, a nivel interno, y eso pues son factores ambientales que tenemos que tener muy claros, de acuerdo a eso. Incluso un factor ambiental ahorita, la gerencia de los millennials, gerenciar millennials es otro nivel de gerencia, chicos, otro nivel de gerencia. De hecho aquí creo que hay bastantes millennials, ¿sí? Yo ya pasé un poquito por ahí, pero aquí ya hay otro estilo de gerencia, y eso por supuesto nos lleva a que las nuevas generaciones, por ejemplo de los de chicos ya de 23 años hacia abajo, pues ya vienen con otro chip. Esos son factores ambientales que tenemos que tener claros ahorita en esa nueva generación de proyectos. Activos de los procesos de la organización, estimación de costos, políticas financieras, bueno, lecciones aprendidas, todo lo que tengamos de activo que la organización nos permita ayudar a estimar, pues bienvenido. La herramienta, básicamente siempre vamos a tener juicios expertos, entender temas de inflación, factores de riesgo. Nos reunimos con los financieros, nos reunimos con los de, hacemos benchmarking, nos reunimos con varios stakeholders para entender, bueno, los costos están bien relacionados y para defenderlos, ¿no? La estimación análoga, la estimación top-down, que esta es pregunta fija de examen y era una de las gaps que se tenían por allí. Análoga es basado en la información histórica, ¿no? Esto es lo que llamamos ojo de buen cubero, lo decía Marta, y es porque aquí dependemos mucho de esa expertise. ¿Cuál es el rollo? Que muchas veces los planes, y alguna vez creo que lo preguntaba Miller, se estimaban, eh, pero, pero no necesariamente los que participaban en esa estimación eran expertos, eran básicamente es como póngale a eso tanto, o se reúnen equipo, pero el equipo si no se discute, pues lógicamente no van a tener valores mucho más precisos. Entonces, a veces el mismo gerente de proyectos se tiene que sentar a estimar, y él no es el experto. Por lo tanto, aquí podemos cometer muchos errores
cuando hacemos una análoga mal hecha. ¿Okay? La análoga siempre se basa en juicio de expertos y se hace muy por encima, muy por encima. La estimación ascendente, esta sí es la que se detalla, que ya lo aclaramos, esta sí ya se va al nivel de detalle y el nivel de detalle pues requiere que se cotice, requiere que se vaya a hacer el estudio de costos, requiere más tiempo, más costo, más recursos para poder tener un nivel de detalle más preciso. Por eso se llama ascendente. Bien, y por supuesto la paramétrica, todo lo que tenga que ver con unidades de medida es paramétrica. Tenemos el análisis de reserva, que es basado en la gestión de riesgos, igual que en el tiempo, también tenemos análisis de reserva basado en riesgo, y aquí es todo lo que tenga que ver riesgos llamados conocidos desconocidos, para las contingencias, para la aceptación de los riesgos, se analiza una reserva, se estima, se modela. La estimación por tres valores que aplica, entonces tengan claro esto para el examen. PERT aplica en tiempo, en la estimación de tiempo, de duración y en la estimación de costos. En ambas tenemos PERT. O sea que pueden haber preguntas tanto de PERT en tiempo como PERT en costos. Costos de la calidad, software de gerencia de proyecto, análisis de propuesta de proveedores, son otras herramientas. Y sale la estimación de todos los costos de cada una de las actividades de la AWS. Entonces sale la base de la estimación. Por eso la última pregunta que miramos con Mauricio hablaba de que ya se habían estimado los costos, se estaban asignando ya, pero la estimación ya hecha. Por lo tanto, el siguiente paso es determinar el presupuesto, que esa era la pregunta. Entonces, estimación del presupuesto, pues se tiene todo lo anterior, la central, los recursos. Aquí sí tenemos todo lo que tenga que ver con recursos, porque es la que nos determina el tiempo y el costo. ¿Qué se hace? Se suman los costos, se analiza la reserva, se hace reconciliación de límites de financiación. ¿Y esto qué es? Básicamente aquí es un ajuste dependiendo del cronograma, dependiendo de los desembolsos, dependiendo de los fondos, dependiendo de cómo llega el dinero, cuándo se canjea. Esto en la realidad es de las cosas complejas con financiero y con contabilidad, porque hay que entender cuándo me pagan, entra el cheque, de aquí a que se cambie, cuándo me entra para poder operar, qué tengo que hacer factoring, qué hago con factoring, qué lo puedo hacer con tarjeta, qué puedo meter crédito o qué puedo pagar de contado. Entonces, todo esto se analiza aquí, cuando se determina el presupuesto, basados en la ET. Juicio de expertos, seguimos con los expertos estudiando todos los casos, relaciones históricas, para entender pues todos los modelos matemáticos, algunas predicciones que se puedan tener en los costos. Y bueno, esta es la parte más importante del presupuesto, es cómo desarrollo yo el presupuesto. Y esto es pregunta fija examen, porque para PMI, la estructura de costo, aquí está la magia. ¿Cómo estructuramos los costos en PMI? Básicamente, primero, todas las actividades las sumarizamos todas las actividades. Luego vienen los paquetes de trabajo, entonces sumarizamos los paquetes de trabajo. Luego vienen las cuentas de control, entonces sumarizamos los paquetes, me llevan a las cuentas de control, que pueden ser una o varias. Y la sumatoria de las cuentas me dan la sumatoria de la estimación del costo del proyecto, lo que daríamos el costo del proyecto, ¿cierto? Eh, y luego viene una contingencia basada en el análisis de reserva o basado en un porcentaje que determine las políticas de la compañía, como lo analicen según, la organización, la empresa. Y luego se suman estas dos y esto me da la línea base del costo. Hasta aquí tengo línea base del costo. Ojo porque hay preguntas referentes a esta estructura. ¿En dónde va la reserva de contingencia? ¿Va antes o después de la línea base del costo? ¿Cuál es el nivel más alto de la AWS? El nivel más alto de las cuentas de control. Hasta aquí llega la AWS, hasta aquí estimación del costo, está la AWS para abajo. De aquí para arriba ya no es AWS, sino que ya son las otras líneas de costo. La reserva de gestión es la reserva administrativa o de gestión, esta es la que nos ayuda a solamente decisiones administrativas o acciones administrativas o acciones de gestión. ¿Okay? No tiene nada que ver con contingencias, son dos reservas diferentes. Y por último, la sumatoria de esto me da el costo del presupuesto. Y encima de esto están los márgenes de utilidad, los impuestos, todo lo demás. ¿Okay? Esta hay que aprenderse, ¿no? Este jueguito tenemos que aprendérnoslo bien, porque también de esto depende mucho la gestión de riesgos. Riesgos
basados en, la, en esta determinación de presupuesto de los costos según PMI. Al final sale Una la... pregunta. ¿Sí? Costo del presupuesto del proyecto. Costo del presupuesto. O sea, eso es lo que me va a costar el proyecto. No, Con las perdón. No, 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 reservas. no. No, esto es con la... Este es el presupuesto, lo que llamamos el budget o el... Pero analiza algo. Voy a rayar aquí. Este de acá es lo que llamamos el back. Este es el back. Él lo escribe ahí como puede. BAC. El Budget at Completion. Hasta aquí es el Budget at Completion. De aquí para arriba son reservas. Y esta última parte, ya viene siendo es lo que llamamos el presupuesto. Cuando aplico valor ganado, lo aplico de aquí para abajo. De aquí para abajo aplico valor ganado. ¿Ok? El valor ganado no le aplico contingencia ni reserva administrativa. ¿Ok? Este es costo. Este es costo. ¿Claro hasta allí? Sí. Bien. Al final sale la línea base de desempeño de costo, requerimientos financieros y actualización de documentos. Mira que aquí dice, es un presupuesto hasta la conclusión, el BAC. Esto es lo que llama la línea de desempeño de costo. Mira que aquí te la aclaro. Aprobado, distribuido en el tiempo que se utiliza para medir, monitorear y controlar el desempeño global del costo. ¿Ok? Línea base de desempeño del costo está acá. Línea base del costo acá. ¿Ok? Bien. Hasta ahí es costo en planeación. ¿Cuándo empieza costo en control? Cuando vemos valor ganado. Aunque nosotros planeamos el valor ganado, la implementación de valor ganado se planea para luego tener control sobre ella. Por eso no se ve aquí dentro del PMI, sino que se ve en control. Pero lógicamente en la realidad lo planeamos desde acá. Entonces, eh, bien, veamos veamos ahora los costos de la calidad que dijimos. Traten de darle sentido a esto. ¿Dónde veo costo de calidad? En costos. ¿Dónde? En el plan de gestión de los costos. En el plan de gestión de los costos. Allí está. Costo de la calidad. Entonces, y lo vemos aquí también en el plan de calidad. O sea que se repite esa herramienta. Benchmarking, diagramas de control. Acá los planeamos. Luego por allá lo ejecutamos. Diseño de experimentos, que es el método Taguchi. Identificar factores que afectan y determinan variables en un proceso de producto, muestreo estadístico, diagramas de flujo, reuniones, en fin. Metodologías propias de la calidad. Entonces, ojo allí porque nos van a preguntar de Six Sigma. No te van a pedir que hagas un Six Sigma o que modeles algo. No. Lo que te van a preguntar es si sabes o no de qué eso, de qué se trata. O los sigmas. Te preguntan sobre las variables sigmas. Te van a preguntar quizás de CMMI. De acuerdo a tu perfil, también a veces sacan preguntas. Si tú eres ingeniero civil, te sacarán cosas de gestión y una que otra civil. Si eres ingeniero de sistemas, te sacará una que otra de software. Y así sucesivamente. TQM, Total Quality Management. Entonces, todas las herramientas de calidad. Entendamos que son herramientas de producto, propias del producto. ¿Sí? Pero la herramienta de calidad de proyecto, ¿cuál es? ¿Cuál sería?
No todos, no todos. ¿Qué dice Marta? Hola. ¿Sí me escuchan? No escuché la pregunta, qué pena. Ah, ya entendí por qué. Está, bueno, te preguntaba Martica, es porque eh, si estas son las metodologías de calidad de producto, ¿cuáles son las de proyecto? ¿Qué dice Mauricio? Mm, No, no, no. Estoy pensándola, pero todavía no la sé. Ok, entonces aclarémosla. Se supone que nosotros gestionamos proyectos, lo que nosotros hacemos es la gestión de los proyectos. ¿Qué son proyectos? Proyectos son según el tipo de industria, que es entregar un producto o servicio según la industria. Entonces, si es un proyecto de petróleo, un oleoducto, por ejemplo, pues hay, hay técnicas o metodologías propias de la calidad de ese tipo de producto, ¿verdad? Sin embargo, como yo gestiono o yo gobierno ese proyecto, yo lo gobierno, pues las técnicas de calidad de gestión mías son PMI, llámese PRINCE, llámese ISO 27, 25.500, 21.500, ¿entienden? Esas son las de gestión, esas son las herramientas o metodologías de calidad que pueden existir para la gestión de proyectos, pero para el producto, pues existirán según la industria, ¿ok? Entonces, yo tengo que garantizar la calidad de gestión de proyecto y la calidad del tipo de proyecto, que es el producto. Del tipo de proyecto, que es el producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos acá en el plan. Planeamos nuestra calidad de proyecto, de gestión y nuestra calidad de producto. ¿Sí? Lo que sí soy responsable de ambas, por supuesto, pero parte de mi rol, mi aprobación y rol, es la gestión de proyecto. Y ahí es donde yo meto metodologías, técnicas, herramientas, los procesos de PMI. Aquí es donde meto todo esto y eso es calidad. Es calidad. Diagrama de afinidad es un método de categorización. Plan de administración de calidad, ISO 9000. Entonces las salidas van a ser todo el plan de administración según los términos de la industria que tengas, sea ISO, sea algún IEEE o sea algún estándar que de la industria según tu proyecto, más la gestión de proyectos. Entonces salen las métricas, listas de control, plan de mejoras de procesos, de configuración, de actualización de plan de proyecto, etc. Mire que planeación de la calidad es sencillo. Hagamos un quiz rápido, chicos, sin mirar, sin mirar. Si quiere, colóquemelo ahí en el chat. Dígame ya por lo menos 5 herramientas de herramientas o técnicas para el plan de gestión de calidad. Pueden escribirlas ya. Punto para el que me las diga todas. Hola, ¿sí me escucharon? Escribir ya mismo las herramientas o técnicas para o el proceso de plan de gestión de calidad. Sin mirar, lo que se acordó, no importa que se equivoque, se dio o no se dio, no importa. Ok.
Viviana, pero es en calidad. Me estaba hablando de costos. Si hay una de costos, si hay una de costos por ahí. Diagrama de afinidad. ¿Me puede servir diagrama de afinidad? Ok. Análisis de proceso, plan de calidad, auditorías. Herramientas y técnicas. Plan de calidad no es una herramienta y técnica. Es un proceso. Ok. Veamos entonces. A ver a cuántas le pegaron. Entonces, análisis costo-beneficio. Acuérdense entonces. Costo-beneficio es una herramienta de calidad. Listo. También se usa en calidad. Costo de la calidad, el COQ, también. La auditoría, muy bien, Miller, pero la auditoría no se usa en planeación, se usa en ejecución. Entonces vas a ver que en planeación no hay auditoría, porque todavía no estoy ejecutando. Ajá. ¿Ok? Pero bien, bien porque nos sirve para aclarar el gap. Ben, benchmarking, benchmarking, ¿ok? Causa y efecto, sí señora, causa y efecto. Y se utiliza tanto aquí en planeación como en control. Esa también apréndesela. Diagrama de control se utiliza aquí y allá. Muestreo estadístico, si la dijeron, diagramas de flujo, muy bien. Y reuniones. Miren, metodologías propias de la calidad. Acuérdense de Sigma, CMMI, TQM, la que se inventen, que sea de la industria, está bien para mí. Herramientas adicionales, lluvia, ideas, diagrama de afinidad. Muy bien, diagrama de afinidad, sí está bien. Está como herramientas adicionales, ¿ok? Análisis de campo de fuerza, técnicas grupales, matriciales, ¿ok? Y diagrama de afinidad, ¿ok? Bien, muy bien. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Por ejemplo, ustedes rápidamente pueden comenzar proceso con proceso y ustedes dirían qué entra, qué debería hacerse y qué sale. No importa que se equivoquen, pero si ustedes lo hacen mentalmente, lo resuelven mentalmente o lo escriben, se van a aprender esto súper rápido, ¿sí? Súper rápido. Porque a medida que uno va entrando, esto debe entrar aquí y qué herramientas tengo y cuáles salen y luego comparas y ya miras cuál te hace falta, ¿ok? O si te equivocaste en alguna. Entonces, de esa forma aprendemos súper rápido. Bien, esto es calidad. Vamos a simular a ver cómo nos va. ¿Les parece? Hagamos 10 preguntitas. Sean en el libro o sean en el simulador, hagamos 10 preguntas. Si tus hijos te dicen que eres el mejor chef del mundo y tus amigos prefieren comer en tu casa que en la de ellos, El plan de gestión de comunicaciones pues nos lleva a establecer eh, toda la formalidad o no formalidad de toda la información que se debe manejar en todo el contexto de las comunicaciones y la información del proyecto hacia todos los interesados, ¿no? Entonces aquí necesitamos entender las habilidades de comunicación,
las herramientas de comunicación, los modelos de comunicación, la complejidad de la comunicación, la seguridad de la información, etcétera. Y la negociación, ¿no? Temas de negociación, de manejo de cómo se establecen las comunicaciones con los stakeholders, según el tipo de stakeholder también, ¿no? Entonces aquí vemos tipos de comunicación. Entonces sí nos van a preguntar cuándo es formal, cuándo es escrito, cuándo es verbal, cuándo es informal. Entonces, ¿cuándo es formal? Cuando se requiere, lógicamente, una autorización. Requerimos unas firmas de stakeholders principales, es formal. ¿Cuándo es formal verbal? Cuando es una presentación con información de datos importantes sea para la gerencia o para los stakeholders claves. Cuando es informal escrito, cuando es en chat, en email, escrito a mano, y que no necesariamente requiere un feedback, se convierte en informal escrito o informal verbal, una reunión, una conversación, que no requiere tampoco una autorización o algo que, que, que sea de decisiones. Pero, por supuesto, las reuniones y cantidad de reuniones que hacemos los proyectos son informales. Las reuniones de pasillo son informales. Entonces, sí hay que tener claro los tipos de comunicación porque esto sí sale en el examen, sí nos sale preguntas de ese estilo. Tarea, ver en el libro de Rita, hay un ejercicio sobre esto, ¿no? Tipos de comunicación. La tecnología, cómo funciona cada tema. Bueno, hoy en día se utilizan muchas herramientas de tecnología para comunicar. Sobre esto no lo preguntan mucho, pero te van a colocar casos, pero no es que te van a preguntar qué tecnología es la mejor, cuál podría ser, no. Lo que más te preguntan es cómo puedo comunicarme. Eh, por supuesto, son reglas de comunicación y los modelos de comunicación. Hoy por hoy la mayoría de comunicación de los seres humanos es no verbal, o sea, es totalmente los gestos, los signos, la forma de vestir, eh, este, todo lo que te identifica tu imagen, tu manera de comunicar, la forma como hablamos, las expresiones totalmente corporales, todo esto comunica y es lo que más de forma inconsciente comunica el ser humano, ¿sí? Lo paralingual, tono de voz, ¿sí? Han escuchado esas frases como, no fue lo que me dijo, sino el tono como me lo dijo, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver porque muchas veces podemos ofendernos o podemos generar conflictos solo por el tono de voz, es que que se cree ya me está mandando, me alza la voz, etcétera. La escucha es otra de las herramientas fuertes en la gestión de proyectos. Y es que definitivamente hablamos mucho y escuchamos poco. Y debería ser todo lo contrario. ¿Por qué? Por algo tenemos dos oídos y una boca. No es casualidad. Casi la gran mayoría de nuestros órganos, eh, bueno, muchos de los órganos son como binarios, ¿no? Dos manos, dos orejas, etcétera, ¿cierto? Pero lo más importante es que nos dan un mensaje, es las que tenemos un solo órgano, ¿no? Un corazón, bueno, tenemos dos pulmones, un corazón, una nariz, dos ojos, una boca y dos oídos. Y eso nos da un mensaje porque muchas veces nosotros, por lo menos conscientemente, desde mi experiencia, yo antes era de los que quería hablar, quería ser protagonista, ser reconocido, o más, etcétera, y a veces no permitía que las otras personas se expresaran en su totalidad o comentaran. Entonces, cuando comenzamos a desarrollar equipos de software, pues quería tener la razón, quería que el equipo rindiera. Hoy en día reconozco que las mejores habilidades que he desarrollado, que he empezado a ser consciente para desarrollar, es la escucha activa. Definitivamente escuchar a las otras personas. A veces uno quisiera hablar todo, pero es mejor quedarse calladito un poquito, escuchar, y de acuerdo a esa escucha es que uno hace preguntas, incluso ya ni hablo, ahorita es pregunto, ¿sí? Y solo con preguntas te puedo desarmar una persona, o solo con preguntas puedo hacer consciente a una persona.
¿sí? Antes no, yo tengo la razón, tengo que explicarte porque es que mira, mira, mira. Sencillamente a veces con escuchar, preguntar y decir solo lo necesario es importante. Los grandes ejecutivos que ustedes conocen en sus empresas o han visto o en los trabajos o en los proyectos, tienen esas habilidades. Definitivamente no existe, yo no conozco CEOs o dueños de empresas exitosos, claro, que tengan estas habilidades. Todas las tienen muy bien desarrolladas, por ende por eso están en ese nivel, ¿no? Retroalimentación, muchas veces entendiendo lo que ha explicado, ¿sí? El feedback. Tenemos entonces las entradas, plan de gestión, stakeholders y todos los factores ambientales y activos. Y las herramientas, miren que aquí es muy sencillo en el plan de gestión y de comunicaciones, es reuniones, tecnología y análisis de requerimientos. Disponibilidad, duración, ambiente, todo referente a los stakeholders, ¿no? Pregunta clave, y esta es fórmula que tenemos que tener ahí en nuestra guía de fórmulas. N por N menos 1 sobre 2. Esta fórmula me permite entender la complejidad de los canales de comunicación. Entre más stakeholders se tengan en el proyecto, mayor número de canales. Entre mayor número de canales, la posibilidad de comunicarnos es más amplia. Por lo tanto, necesito herramientas, necesito tecnología quizás para comunicarme mejor con los stakeholders o para evitar riesgos de comunicación con los stakeholders. ¿Ok? Hoy por hoy, mira, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, todas estas herramientas de redes, rápidamente se pueden filtrar información importante del proyecto y puede ser riesgo para tu proyecto. O como al mismo tiempo pueden ser también beneficios para comunicar o socializar parte de la implementación del proyecto. Entonces, el número de canales determina esa complejidad. Y según esa complejidad, existen parámetros de acción, según la empresa, según la organización o según tu proyecto, para poder establecer como un plan de comunicación. Las comunicaciones van en doble sentido, siempre hay un emisor y un receptor, y siempre hay mensajes de ambos lados, ¿sí? Con las personas despacio y rápido, y aquí damos el ejemplito aquí ¿se acuerdan de este señor y este chico? ¿Algunos lo han visto? ¿Cómo se llamaba el maestro qué? Miyagi. Ah, sí se la vieron, sí se la vieron. ¿Y este chico? ¿Cómo es que se llamaba? Daniel Sam. Daniel, sí. ¿Y por qué este ejemplo? Porque mira lo interesante a veces de los mensajes, y esto nos pasa todo el tiempo. Es increíble cómo nosotros no entramos en conciencia en la comunicación. Muchas de las comunicaciones de nosotros son inconscientes, ya lo vimos. Más del 50 y pico, 60% de las comunicaciones son inconscientes. En el caso de Miyagi con nuestro amigo Daniel Sam, eh, el, el mensaje era que entrenara pintando las puertas, limpiando los vidrios, ¿verdad? Pero él no entendía. O sea, que cada quien interpreta el mundo como lo quiere ver. Y eso pasa mucho en los proyectos. Cuando yo codifico un mensaje, lo codifico a mis creencias, lo codifico a mi manera de ver el mundo. Cuando el otro lo decodifica, lo decodifica de forma igual, de acuerdo a sus creencias. Ese ruido es todo lo que yo veo el mundo. ¿Ok? Y por eso, cuando ya Miyagi dice, no, es que te estoy entrenando para agilizar el movimiento de los brazos o agilizar la técnica de defensa o de ataque, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? Y eso nos pasa muchas veces. A veces estamos no siendo conscientes de cómo generamos esa comunicación. Y dentro de este envío y este recibo, pues existe la empatía, ¿no? La forma como nos comunicamos, la forma como nosotros nos comunicamos unos con otros y cómo conectamos con otro ser humano. El gerente de proyectos tiene que cada vez entender, es como tener los decodificadores de los computadores, cada vez el formato que me llegue yo
tengo que tener la habilidad y la capacidad de poder enfrentarlo y poder crear una empatía en esa comunicación. Y eso nos pasa, definitivamente. No te imaginas qué bonito uno se puede enfrentar a sociedades, enfrentar a gerentes ejecutivos, a la señora de los tintos, al vigilante, al gerente de tal área. O sea, tenemos que tener la capacidad de codificar y decodificar todos los mensajes a todo nivel. Y eso es trabajar mucho en la empatía. La manera como puedo, digamos, tener mayor conexión con todos, un estándar de conexión más amplio. Los métodos de comunicación que se utilizan pueden ser de forma interactiva o puede ser push o pull. La interactiva, presentaciones, email, teleconferencias, webinar, etc. Push ya es de forma que los clientes lo llevamos de alto nivel de interactividad, como una página web, un portal, un SharePoint. Y pull es alto volumen de información, un website, perdón, un repositorio de información, ¿cierto? En el push, yo, por ejemplo, les envío un email enviado de forma masiva, me puede servir como push, ¿no? Y en el otro la gente jala, en el pull la gente jala la información, la encuentra en una cartelera y la gente la ve. Bien, aquí me gusta este video que nos puede ayudar mucho a entender el tema emocional como impacta. Entonces vamos a compartir un poquito de esto, que sí me gustaría para que quedemos en conciencia de la importancia de ok. Cuenta bancaria emocional se llama. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Pues no se oye. Ah, ok. Dame un segundito. Parte L, la cuenta bancaria emocional. Quiero Ajá, presentar ya. un concepto llamado la cuenta bancaria emocional. Ustedes saben lo que es una cuenta bancaria. Si fueran mis banqueros y yo hiciera muchos depósitos en esta cuenta bancaria, gradualmente sería más y más grande. Incluso puedo hacer retiros porque tengo grandes reservas. Una cuenta bancaria emocional es lo mismo. Puedo hacer muchos depósitos durante mucho tiempo y construir mi capacidad de reserva con alguien. Si cometo un pequeño error, es un pequeño retiro, pero la confianza sigue alta. Todavía tengo una enorme reserva. Si cometo un grave error que viole el sentido más profundo de nuestro acuerdo, puedo causar que de un solo golpe se sobregire la cuenta bancaria emocional. El concepto de cuenta bancaria emocional equivale al de capacidad de producción en cuanto a relaciones humanas, a interacción humana. Ahora, en sentido metafórico, si una situación se lleva a extremos, pierde sentido. Incluyendo esta, nadie deposita en una cuenta solo para retirar. Sin embargo, si tienen una fuerte cuenta bancaria emocional, si la relación con alguien es sólida y hay confianza mutua, pues ciertos errores son admisibles. Pueden hacerse retiros, no a propósito, sino involuntarios, sin darse cuenta, por insensibilidad o lo que sea. Y la gente entenderá. Solo para ilustrar, ¿cuántos han tenido una fuerte cuenta bancaria emocional con alguien? Una relación de confianza con alguien. Piensen en esa persona. Hay tanta confianza
que pueden comunicarse con ella casi sin palabras. ¿Piensan en alguien? ¿Cuántos tienen una cuenta bancaria emocional tan fuerte que pueden cometer errores en su comunicación y aún así lograr entenderse? ¿Por qué? Ellos conocen su corazón, saben lo que ustedes representan. Ahora lo opuesto. ¿Cuántos tienen una relación con alguien que está deteriorada, donde la confianza no existe, donde la cuenta bancaria emocional está sobregirada? ¿Cuántos han tenido esto en su vida o ahora lo están viviendo? ¿Qué sucede cuando se comunican con ese alguien? ¿Qué sucede cuando intentan de nuevo ser muy claros? No funciona. Siempre se buscan sentidos ocultos o se lee entre líneas. ¿Qué me quiere decir realmente? Y si cometen un pequeño error, ¡oh Dios! La cosa puede salirse de toda proporción. Es como si explotara una bomba. Alguna pequeña debilidad es interpretada como toda una agresión premeditada. Lo que originalmente era un simple malentendido se agrava hasta convertirse en una ruptura total de la comunicación. Algunas personas le llaman conflictos de personalidad. Un día llevaba a cabo un seminario en la costa de Oregon. El clima era perfecto y decidimos hacerlas juntas en el jardín. La gente quería estar inmersa en la naturaleza. Eran días hermosos, cálidos. Un hombre se me acercó y me dijo: Dios mío, si pudiera disfrutar de esto, pero no puedo. ¿Cuál es el problema? Pues, no sé, mi esposa se la pasa interrogándome todo el día. Es increíble, no confía en mí. Constantemente, bueno, tú sabes, examina cada parte de mi vida. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste en la noche? ¿Con quién cenaste? ¿A quién puedo llamar para verificar lo que me dices? Luego hablamos un poco y él dijo: claro que tiene razón para tanta desconfianza. Cuando la conocí, yo estaba en un viaje como este y estaba casado con mi primera mujer. Recuerdo que le dije: no puedes evadirte de los problemas que tú mismo creaste. No hay atajos, no hay remedios rápidos. La ley de la cosecha gobierna. Ok. Bien. Se alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Señor. Listo. Sí. Bueno, eso no te lo van a preguntar en el PMI, pero bueno, eh, es una apertura de conciencia que sí debemos de entender cómo nos comunicamos, incluso cómo nos comunicamos a nosotros mismos. Te cuento precisamente que hoy, ahorita en la tarde, pues venía a un comité porque tengo una experiencia con una gran compañía donde el CEO de la compañía, o sea, no es el CEO, es el dueño, pero le correspondió ser el CEO, o sea, es el dueño y pues le toca mandar en la compañía. Es una compañía que está incluso en la lista de las empresas más grandes en los últimos años, de las empresas más grandes del Valle. Y lógicamente, pues en este momento son unos episodios de tensión muy, muy fuertes. Y definitivamente uno puede ser dueño de la compañía, de la que sea, de tu hogar, de tu compañía, de tu organización, de tu equipo. Sin embargo, necesitamos sí o sí habilidades, necesitamos mejorar nuestras habilidades, ah, que ya están dentro de nosotros, o sea, que ya existen, ya las podemos, están allí para ser usadas. Entonces te doy este ejemplo porque justamente hoy, en tema de comunicaciones, pues su pareja, su esposa, que es una gran directora, trabajó en muchas multinacionales, tiene una experiencia muy grande, y entre estos dos, que son el dueño y la esposa, y que sigue siendo pues la dueña también,
No te imaginas cómo se agarran, los errores que tienen, todo el proceso. Entonces nos tocó hacer un proceso de coaching hoy, de sentarlos, de escucharlos. No te imaginas toda la escucha y la gente bla, bla, bla. Entonces uno se quejaba del otro, las culpas. Y ahí es donde esas son las cosas que tenemos que resolver acá en comunicaciones, porque finalmente tenemos muchos conflictos en la comunicación. De los errores más grandes, muy bien, de los más comunes en los proyectos, en las organizaciones, es la comunicación. Es el asumir, el tema de egos, el tema de personalidades, el tema de visualización, el tema de conexión, de canales de comunicación, etc. Entonces, todo eso implica que los seres humanos tienen que entrar a suavizarse. Un libro que yo recomiendo mucho para esto es el libro de los 4 acuerdos, porque la primera comunicación es la comunicación interior, es decir, todos los días, no te imaginas cuántas palabras y cuántas veces en el día, por lo menos más del 80% te comunicas contigo mismo. Entonces solo imagínate eso, comunicarse conmigo, qué calidad de comunicación tengo hacia el interior. Y dependiendo de eso también es la calidad de comunicación que tengo hacia otros, hacia tu equipo. Si tú no manejas la emoción, pues a tu equipo va a estar con alteración, con un equipo que va a estar dolido, con emociones no tan buenas. Entonces, y si lo manejas, pues va a ser todo lo contrario. Un equipo alegre, un equipo que da todo por estar contigo como líder, etc. Y eso es lo que involucra en la realidad. Aquí, esto no te lo van a preguntar en PMI, pero es lo que me pasa en las organizaciones cuando llego a equipos, cuando llegamos a empresas a nivel ejecutivo, cuando llegamos a proyectos. Y esos son de los temas que más evidentemente vemos en los proyectos y en las empresas. Entonces, hay que crear conciencia que tenemos que empezar por nosotros mismos, ampliar nuestra comunicación interior y por supuesto ya lo demás es cómo lo llevamos hacia el equipo y cómo lo llevamos a fortalecer más con los planes de comunicación, un plan que sea seguido, que sea monitoreado, que se mire la frecuencia, el tipo de información, la confidencialidad, el glosario de términos, diagramas de flujo, etcétera, todos los documentos que salen del plan. Esto es planear las comunicaciones.